Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo sobre los 10 métodos de tortura más escalofriantes. 10. Garrote. El garrote, muy común una vez, ya no es sancionada por la ley en cualquier país, aunque la formación en su uso todavía se lleva a cabo en la Legión extranjera francesa. El garrote es un dispositivo que estrangula a una persona a la muerte. También se pueden utilizar para romper el cuello de una persona. El dispositivo ha sido utilizado en España hasta que fue prohibido en 1978 con la abolición de la pena de muerte. Normalmente consiste en un asiento en el que se restringió el prisionero mientras el verdugo apretó una banda de metal alrededor de su cuello hasta que murió. Algunas versiones del garrote incorpora un perno de metal que presiona a la médula espinal, rompiendo el cuello. La víctima puede pasar a un estado de convulsiones severas y dolorosas y, a continuación, pasar a la muerte. Esta versión de pinchos que se conoce como el garrote catalán. La última ejecución por garrote vil fue José Luis Cerveto en octubre de 1977. Andorra fue el último país en el mundo para prohibir su uso, hacerlo en 1990. Sin embargo, garrote sigue siendo común en la India, según escritor indio y Parik, experto forense. 9. Escapismo. Escapismo, también conocido como los barcos, era un método antiguo persa de ejecución diseñado para infligir muerte tortuosa. La persona desnuda se sujetaba firmemente dentro de un par de batobac de botes de remo estrecha, o un tronco de árbol ahuecado, con la cabeza, las manos y los pies que sobresalen. El condenado se vio obligado a ingerir la leche y la miel hasta el punto de desarrollar diarrea severa, y más miel se frota su cuerpo con el fin de atraer a los insectos a los apéndices expuestos. Él o ella entonces se dejaría flotar en un estanque o estar expuesto al sol. Heces de la persona indefensa acumulada dentro del contenedor, que atrae a más insectos, que comen y se reproducen dentro de su piel expuesta y la gangrena cada vez más. La alimentación se repite cada día en algunos casos, para prolongar la tortura, por lo que la deshidratación o inanición no darle a él o ella con la liberación de la muerte. La muerte, cuando finalmente se produjo, se debió probablemente a una combinación de deshidratación, inanición y shock séptico. El delirio normalmente se especifica en la después de unos días. La muerte por escapismo fue doloroso, humillante y prolongada. 8. Desollar. Desollamiento es la eliminación de la piel del cuerpo. Al igual que un animal se lastima en la preparación para el consumo humano, o por su piel o pelo, lo que es más comúnmente llamado pelado, desollado, método similar es aplicada a los humanos. Desollado de los seres humanos se utiliza como un método de tortura y ejecución, dependiendo de la cantidad de la piel se quita. Desollado es una práctica antigua, usada por los asirios y la dinastía Ming. 7. Lynchi. También conocido como corte lento, lynchi estaba reservado para los delitos considerados como especialmente graves, como la traición y el asesinato a los propios padres. También traducido como proceso lento, muerte lenta o muerte por 1000 cortes, era una forma de ejecución utilizado en China desde aproximadamente 900 DC hasta su abolición en 1905. El proceso involucra atar a la persona a ser ejecutada a un bastidor de madera, por lo general en un lugar público. La carne se cortó del cuerpo en varios sectores en un proceso que no se ha especificado en detalle en la ley china y por lo tanto más probable es variado. En épocas posteriores, el odio se administró a veces, ya sea como un acto de misericordia o como una forma de evitar desmayos. El castigo ha trabajado en 3 niveles. Como una forma de humillación pública, como una muerte lenta y persistente, y como castigo después de la muerte. En distintas formas, que también participa el desmembramiento de corte, es decir, romper, tirar, se desgarra o la eliminación de otro modo, los miembros de los condenados. 6. Rompiendo la rueda. Romper o rueda de la rueda de Catherine era un instrumento de tortura utilizado para la pena de muerte en la Edad Media y principios de los tiempos modernos para la ejecución pública por devanaba a la muerte. Fue utilizado durante la Edad Media y todavía estaba en uso en el siglo XIX. Romper en la rueda era una forma de ejecución de tortura antes de su uso en Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Rumanía, Rusia, los Estados Unidos y otros países. La rueda era típicamente una gran rueda de carreta de madera con muchos rayos radiales, pero la rueda no siempre fue usado. En algunos casos los condenados fueron atados a la rueda y lo golpearon con un palo o garrote de hierro, con las lagunas en la rueda que permite el garrote para romper.
Por otra parte, los condenados fueron Sprea de Agleri y roto en la cruz de San Andrés, que consta de 2 vigas de madera clavadas en una X, tras lo cual el cuerpo mutilado de la víctima es posible que aparezca en el volante. 5. Brazen Bull. Brazen Bull o el Bulle de Sicilia es un dispositivo diseñado en la ejecución Grece. Perillos antiguas de Atenas, una de bronce fundador, propuso a Falaris, tirano de Acragas, Sicilia, la invención de un nuevo medio para la ejecución de criminales. En consecuencia, echó un toro, hecha de bronce, hueco, con una puerta en la cara. Los condenados fueron cerradas en el toro y se prendió fuego debajo de él, calentando el metal hasta que se convirtió en amarillo y caliente hace que la persona en el interior pasara a la muerte. El toro fue diseñado de tal manera que el humo se levantaba en nubes de incienso picante. La cabeza del buey ha sido diseñado con un complejo sistema de tubos y se detiene para que los gritos del preso se convirtieron en sonidos como el bramido de un toro enfurecido. También se dice que cuando el toro se volvió a abrir, los huesos calcinados de los restos brillaban como joyas y se convirtieron en las pulseras. 4. Disembowelment. Disembowelment o evisceración es la eliminación de algunos o todos de los órganos vitales, por lo general desde el abdomen. En los seres humanos, como método de pena de muerte, que es mortal en todos los casos. Históricamente ha sido utilizado como una forma grave de la pena capital. Los últimos órganos que se eliminan eran invariablemente el corazón y los pulmones a fin de mantener la vida condenada, y en el dolor, el mayor tiempo posible. Disembowelment desempeñado un papel como método de ejecución de los suicidios y el ritual una vez en Japón. 3. Hirviendo. Cuando la víctima se sumerge en un recipiente grande. Este método fue utilizado en Rusia y en Europa hace 3000 años y que el aceite usado, ácido o agua. Este tipo se considera lenta y extremadamente dolorosa. Esta pena se llevó a cabo con un gran caldero lleno de plomo del agua, aceite, alquitrán, sebo fundido, incluso. A veces la víctima se encontraba inmerso, el líquido se está calentando, o que se vio inmersa en los contenidos ya a punto de ebullición, por lo general la cabeza por delante. El verdugo podría ayudar a acelerar su desaparición por medio de un gran gancho con el que se hundió la persona más profunda. Un método alternativo es usar un recipiente amplio y poco profundo en lugar de una caldera, el aceite, sebo o terreno de juego a continuación, se vierte pulg. La víctima fue luego parcialmente sumergido en el líquido y se fríen a la muerte. 2. Empalamiento. Ahora aquí es probablemente el método de la muerte más dolorosa e interesante. Empalamiento como un método de ejecución implica una persona que está siendo perforado con un juego de largo. La penetración podría ser a través de los lados, a través del recto, a través de la vagina, o por la boca. Este método conduce a una muerte dolorosa, a veces tomando días. El juego a menudo se plantan en el suelo, dejando a la persona suspendida a morir empalado. En algunas formas de empalamiento, la estaca se inserta a fin de evitar la muerte inmediata, y que funcionaría como un tapón para evitar la pérdida de sangre. Después de la preparación de la víctima, tal vez incluyendo la tortura y la violación, la víctima fue desnudada y se realizó una incisión en el perineo, entre los genitales y el recto. Un poste de grueso con un extremo romo fue insertado. Un extremo romo empujaría órganos vitales a un lado, retardando grandemente la muerte. El polo se la pasaba fuera del cuerpo en la parte superior del esternón y se colocará junto a la mandíbula inferior para que la víctima no se deslice más abajo en el poste. A menudo, la víctima fue levantado en el aire después de empalamiento parcial. La gravedad y las luchas propias de la víctima le haría a deslizarse hacia abajo el poste. Este método es extremadamente doloroso y fue utilizado por los neo-asirio imperio, el imperio griego, y el imperio romano. 1. Dibujo y despiece. Para ser ahorcados, destripados y descuartizados fue el castigo por traición a la patria en la Inglaterra medieval, y se mantuvo en el libro de estatutos, pero rara vez se utiliza en el Reino Unido e Irlanda hasta abolida por la ley de traición a la patria de 1814. Era una forma espectacularmente horrible y pública de la tortura y ejecución, y estaba reservado solo para este delito más grave, que se consideró más atroz que el asesinato y otros delitos de capital. Se aplica solo a los delincuentes varones, excepto en la isla de Man. Las mujeres declaradas culpables de traición fueron condenados a ser llevado a un lugar de ejecución y quemado en la hoguera, un castigo cambiado a la horca por la ley de traición a la patria de 1790 en Gran Bretaña. En primer lugar, el condenado se arrastra en un obstáculo, un marco de madera, hasta el lugar de ejecución. Se trata de un significado posible de dibujado, entonces está colgado por el cuello por un corto tiempo o hasta que casi muerto.
después de que se le abrieron el vientre, descrito anteriormente, y castrado y los genitales y las entrañas quemadas antes de que el condenado a los ojos. Finalmente el cuerpo decapitado y se divide en 4 partes. Por lo general, los resultantes de 5 partes, es decir, los 4 trimestres del cuerpo y la cabeza, se gibeter, puesto en exposición pública, en diferentes partes de la ciudad, pueblo, o, en casos famosos, en el país, para disuadir a los traidores que no habían visto la ejecución. En partes de Oklahoma y según afirman muchos, también en el norte de California, Estados Unidos, conocido como Polybius. El juego